Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles a través de las redes sociales. Un abrazo y un beso virtual, como siempre lo venimos haciendo en este último tiempo. Y bueno, espero que usted pueda haber venido con un corazón ahí en su casa, dispuesto y que tenga preparado su Biblia, un lapicero, un cuaderno, donde anotar las cosas que Dios va a hablar a su corazón. Yo siempre aconsejo esto porque pienso, ¿verdad?, que esto es la actitud de un verdadero discípulo, ¿no? Un aprendiz eterno que siempre estamos, ¿verdad?, con los oídos sensibles a escuchar lo que Dios nos va a hablar y también con un corazón dispuesto a poner por obra todo lo que Dios quiera aconsejarnos, enseñarnos, instruirnos o corregirnos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Esta noche tengo una palabra que creo que va a edificar su vida, creo que le va a dar una perspectiva correcta para estos últimos tiempos. Así que vamos a ir al Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, verso 19 al 21. Vamos a leer una parábola bastante conocida por muchos y de pronto también ignorada por otros, pero hoy día vamos a conocerla para los que no lo conocen. Dice así el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En otras palabras, la pasaba lindo, ¿sí? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, el mendigo Lázaro estaba echado afuera de la puerta de este rico, lleno de llagas, y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, verso 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿sí?, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a dejarlo allí y conforme vamos progresando en la enseñanza, se entiende, ¿verdad?, que iremos leyendo los versículos posteriores. El tema que voy a compartir esta noche le puse por título: No todo acaba con la muerte. Si me pudiera ayudar a predicar esta noche como las anteriores veces, le ruego por favor que le diga a una o dos personas que puedan estar cerca suyo: no todo acaba con la muerte. Dicho sea de paso, esta es una parábola y me gustaría darle la definición de lo que es una parábola. Acá yo lo tengo en la pantalla. Dice: parábola deriva del griego parabolé y es un término que sugiere una comparación. O sea, Jesucristo era, si me permite la expresión, era un experto en hablarle sobre todo a la gente que no eran sus discípulos comprometidos con él y con su causa, y a las multitudes de personas siempre les hablaba a través de parábolas. ¿Por qué? Dice la definición de parábolas que, ¿verdad?, sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto con forma, o sea que tiene la forma de una historia sencilla porque todo el mundo la podía entender, ¿sí?, real o inventada, pero no fantasiosa. O sea, podría ser algo inventado por alguien, pero nunca fantasiosa. O sea, nunca podría ser algo que no puede ser en la realidad. Mediante la cual, obviamente, Jesucristo establecía una comparación, ¿no? Más o menos acá en la pantalla dice, más o menos, igual que sucede en tal caso. Es como que Jesucristo estuviera queriendo decirnos ahora: igual que sucede en esta historia, ¿verdad?, así sucede también en la historia de ustedes. ¿Ok? Así que bueno, quedamos ahí con esa definición y entonces vamos a ir desarrollando este tema. No todo acaba con la muerte. Mientras estaba leyendo este pasaje días atrás, ya 3 días, algo así,
Me impactó una vez más dos cosas. La forma como comienza diciendo, había un hombre rico. Y luego dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Lo que me impacta es que se menciona la condición económica y el estilo de vida de este hombre rico, pero cuando se refiere al mendigo, ¿verdad? Se le llama por nombre. Se le dice, también había también un mendigo llamado Lázaro. Ahora, del rico dice que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez, la pasaba lindo. ¿Usted conoce gente que la pasa bien según la opinión pública? Yo he escuchado personas que no son tan, que no tienen, un estatus económico bueno, y muchas veces he escuchado gente que dice, oye, el vecino tal, o tengo un tío que para viajando y para de viaje y gasta plata y para con mujeres y la pasa bárbaro. Entonces, más o menos así vivía este hombre rico. Se daba, como dicen mucha gente, la gran vida. Sin embargo, esta noche vamos a ver que en realidad esa no es la gran vida que Dios quiere que usted o yo o cualquier otra persona nos demos mientras estemos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, entiendo yo, por una cuestión sencillamente de haber visto y de haber oído comentarios de mucha gente, se entiende que esta vida, la vida de este hombre rico, es la vida de que muchos hombres quisieran vivir, inclusive muchos cristianos oran y no solamente oran, sino que hacen su mejor esfuerzo para poder alcanzar ese nivel de vida, ¿verdad? Y obviamente vamos a ver, como le dije dentro de un momento, cuál es el engaño que Satanás ha traído sobre la tierra desde hace miles de años hasta el día de hoy inclusive, y obviamente con el cual también quiere atrapar a los hijos de Dios, ¿no? Sobre todo a los incautos, a los hombres y mujeres simples que no tienen entendimiento o que no tienen discernimiento para darse cuenta de la trampa que Satanás pone a través de estas cosas delante de nosotros todos los días, ¿no? Y luego entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que también había un mendigo llamado Lázaro, como mencioné hace un momento, y obviamente cuando tú lees la historia o la descripción de la vida de Lázaro, de hecho, que es la vida que ni usted ni yo ni nadie quisiera vivir, pero que lamentablemente la vive muchísima gente en muchas partes del mundo, ¿no? Estoy hablando de gente que vive en miseria, en pobreza absoluta, literalmente mendigos que están en la calle y que literalmente se sustentan de los que caen de la mesa de la gente que tiene dinero. Sin embargo, lo que quiero hacer, ¿verdad?, con un contraste en esta noche es justamente notar que mientras el rico era conocido por su estilo de vida pomposo, ¿sí?, este mendigo era conocido por su nombre, ¿no? Y se llamaba Lázaro. Lo curioso de su nombre es que Lázaro significa el ayudado por Dios. Y yo estoy seguro que más de uno podría decirme, pastor, con todo el respeto que se merece usted y Dios, pero sin embargo, oiga, si Lázaro significa el ayudado por Dios, entonces no me gustaría que Dios me ayude, porque si se supone, ¿verdad?, que él ayudó a Lázaro, ¿verdad?, y vivía en una pobreza extrema y mendigando y comiendo la migaja, ¿verdad?, lo que sobraba en la mesa de los ricos, no quisiera que Dios me ayude. Tranquilo, espere por favor, deme la oportunidad de terminar y luego va a ver realmente, ¿verdad?, quién es el que literalmente estaba viviendo mejor a los ojos de Dios. Y bueno, esta historia es tremenda porque nos recuerda, ¿verdad?, cómo Dios a nosotros nos conoce, a sus hijos los conoce por su nombre, ¿no? Porque al rico lo conoce, al rico lo describe esta parábola solamente por su riqueza, por su estilo de vida pomposo. Pero a Lázaro el mendigo lo reconoce por nombre. Es que Dios solamente reconoce a sus hijos y los llama por nombre. El resto de gente pueden vivir, entre comillas, una vida wow, una vida que otros quisieran vivir de pronto. Sin embargo, ¿verdad?, a mucha de esa gente Dios no los conoce, ¿no? Y eso para mí me llamó la atención. En Isaías 43, el verso 1, Isaías 43, el verso 1 dice, no temas porque yo te redimí, ¿sí? Te puse nombre, mío eres tú.
¿Quién te puso nombre? Dios. ¿De quién es usted? De Dios. ¿Qué hizo Dios por usted? Te redimió, me redimió. ¿Qué cosa significa redimir? Redimir significa comprar por precio. Significa, ¿verdad?, que usted antes era esclavo. Es como que usted estaba en un mercado de esclavos, ¿verdad? Dios pagó un alto precio para rescatar su vida, pero con un precio. Y no precio de monedas, sino precio de su propia vida de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Así que por eso que usted y yo tenemos un alto valor y debemos de vivir ¿verdad?, a la altura de ese valor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, de hecho que todos tenemos un nombre puesto por Dios, pero también hay un sobrenombre que entendía yo mientras estaba leyendo este pasaje, que Satanás nos pone a todos, creo, ¿sí? Mientras Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres, ¿verdad?, un hombre inteligente, eres una mujer sabia, eres una mujer capaz, eres un hombre con un potencial tremendo, y Dios nos conoce por nuestro nombre. Para Él somos lo mejor, como para todo padre sus hijos son los mejores. Sin embargo, Satanás, creería yo, que nos ha puesto sobrenombres, y no sé si usted me puede entender lo que quiero decirte. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que más que llamarle por sus nombres, le llaman por su sobrenombre, por sus apodos? ¿Sí? Yo tengo amigos que le dicen: oye, chino. ¿Por qué? Porque tiene rasgos, ¿verdad?, asiáticos. O le dicen: oye, mira cómo es, y ¿verdad? O por su tamaño, porque es muy chiquito, porque es muy bajo, porque es muy alto, y le ponen sobrenombres que obviamente son ofensivos o que hablan más de los defectos que de las virtudes de la persona, ¿sí? Y obviamente la gente se ríe, y yo siempre he pensado, ¿verdad?, que cómo se debe estar riéndose, ¿verdad?, el diablo y todos sus demonios cuando entre nosotros nos llamamos por los sobrenombres, sobre todo que aluden a defectos, a imperfecciones que pueda tener uno, ¿verdad?, en su anatomía, en su cuerpo, etcétera, cuando en realidad Dios no nos llama por los sobrenombres, porque para Dios nosotros tenemos un nombre. Somos sus hijos, y Dios como Padre nos llama por nombre. Y no solamente nos llama por nombre, sino que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que es lo más tremendo, que es lo más glorioso, o por lo menos que debería ser lo más glorioso para usted y para mí, ¿sí? Ahora escuche, en Lucas 10, 20 al 22 justamente este es un pasaje donde Jesucristo dice lo que le acabo de comentar hace un momento. Volvieron los 70. Jesucristo había mandado a 70 discípulos para que prediquen, ¿verdad?, de dos en dos, la palabra, el evangelio del reino, y les había dicho, y ellos cuando vinieron a reportarse al maestro, le dijeron lo siguiente: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesucristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, oiga, si usted tiene su Biblia o si estás leyendo, ¿verdad?, los versículos en la pantalla, ese pero es impresionante, porque después de los discípulos estar gozosos y alegres, como muchos hoy en día cristianos, que pastor, Dios me ha usado, oré por el vecino, se sanó, resucité a un enfermo, a un muerto, pastor, ¿verdad? Prediqué y la gente, wow, se puso a llorar y hubo, qué sé yo, ¿no le ha pasado, ¿verdad?, que a veces usted ve personas que se gozan de esas cosas? O usted mismo de repente se goza de esas cosas, así como los discípulos que estaban contentos de que, wow, Dios nos está usando. En el nombre de Jesús hemos echado demonios, hemos sanado enfermos. Y Jesucristo le dice en el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Es que a Dios no le gusta que usted se alegre, que usted se goce, ¿verdad?, de ser usado por Dios y de ver cómo Dios lo usa a usted, para obrar milagros en la vida de otros o para bendecir a otros a través de los dones que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros para ministrar a la gente. No, yo no lo veo así, pero sí lo veo más bien como que Jesucristo está tratando más bien de enseñarnos de que, oye, está bien, alégrate de estas cosas, gózate, disfrútalo,
disfruta el momento, siéntete bien de esas cosas, pero sobre todo, pero por encima de todo, nunca pases por alto que lo más importante, la verdadera razón de tu gozo y de tu alegría no debe ser las cosas que pasan aquí en la tierra, sea en tu vida o a través de tu vida, sino más bien alégrate, gózate, regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. En otras palabras, tienes una eternidad asegurada y eso, tienes una salvación asegurada, una eternidad, un lugar en el cielo, un lugar, ¿verdad?, en las moradas que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Y eso debería de ser literalmente una de las buenas razones que nos mantengan gozosos aún en medio de tiempos de dificultad o de crisis o de oscuridad en la tierra. Si usted se da cuenta, todos los hombres del Antiguo Testamento, hombres de Dios y mujeres de Dios, tenían en cuenta estas cosas. Por eso que no se dejaban abrumar demasiado con las cosas que también, con las crisis, pandemias y epidemias que también ellos vivieron en su época. Pero bueno, y obviamente en Lucas capítulo 13, 25-27, hay otro pasaje interesante que tiene que ver con esto que estoy compartiendo. Jesucristo le dijo a un grupo de personas: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice Jesucristo, les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, a la luz de la eternidad, quiero hacerle dos preguntas. A la luz de la eternidad, no quiero hacerte una pregunta a la luz de las cosas temporales o presentes, sino a la luz de la eternidad. Quiero hacerte dos preguntas. ¿De qué te sirve que seas conocido aquí en la tierra y que todo el mundo aquí en la tierra te conozca si eres un desconocido para Dios? Si el día que te mueras, ¿verdad?, vas a presentarte delante de Dios y Jesucristo te va a decir, como a estos hombres, apártense de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí. Yo puedo entender, ¿verdad?, por estos conceptos bíblicos que estoy hablando, que estoy mencionando, que ese hombre rico literalmente era muy conocido, era famoso de repente, conocido, era de repente envidiado aquí en la tierra, por la forma de vivir, por todo lo que tenía y por la forma como se vestía y qué sé yo, como muchos hombres hoy en día que tienen fama, que tienen dinero. Y por favor, no estoy hablando mal de esas cosas, sencillamente estoy tratando de traer un equilibrio entre las cosas materiales y darle importancia literalmente a lo que verdaderamente tiene importancia. No a lo que Satanás a través de este sistema nos ha hecho creer que tiene importancia, y por eso que muchas veces hemos descuidado lo que tiene más valor y hemos estado buscando y lanzándonos, ¿verdad?, en una loca carrera tras las cosas que Satanás dice que son importantes, y hemos descuidado las cosas que literalmente no solamente son importantes, sino que tienen que ver con la vida eterna, suya y mía. Ahora escúcheme una cosa, ¿de qué te sirve que tu nombre esté escrito en el récord Guinness o en la revista Forbes si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué te sirve que la gente te aplauda aquí si cuando llegues al cielo, ¿verdad?, vas a ser abucheado? ¿De qué nos sirve? Ahora, esta parábola no es un ataque obviamente en contra de la gente rica, ¿sí? Acá quiero traer un equilibrio. Esta parábola no es un ataque en contra de la gente rica, mucho menos en contra de las riquezas, pero tampoco es una apología a la pobreza extrema o a la mendicidad. No es una defensa, ¿verdad?, de estas cosas, porque estas cosas obviamente son maldiciones. Sin embargo, Dios nos pinta un cuadro a través de esta parábola, a través del cual Él quiere o nos quiere enseñar justamente a tener una cosmovisión correcta de la vida que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra. De hecho, en Lucas 12:15, Jesucristo le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tienen. Hace 2000 años Jesucristo le habló a los discípulos de la codicia. ¿Por qué? Es muy sencillo en realidad. Es que Satanás siempre ha tratado de usar el tema del dinero, el tema del poder, el tema de estas cosas, ¿verdad?, como para poder engañar al hombre, como para deslumbrar al hombre y para hacerle creer, ¿verdad?, que teniendo más cosas vas a ser más feliz.
teniendo más cosas vas a ser más importante, vas a ser poderoso, vas a controlar, ¿verdad?, el mundo, vas a controlar a la gente, ¿verdad? Tú vas a decir, tú vas a hacer así y la gente se va a postrar ante tus pies. Claro, Satanás sencillamente está usando la naturaleza caída que tenemos, ¿verdad?, los seres humanos, para justamente incentivarla a través de sus ofertas, ¿sí? Para incentivarla a través de su oferta, o para despertar esa naturaleza caída en nosotros, que siempre tiende a lo malo, que siempre tiende, ¿verdad?, a irse en contra de lo que Dios quiere, ¿sí? Y esa es la obra del diablo, obviamente. Acá vemos este versículo, Jesucristo, tengan cuidado. ¿Y por qué le dijo que tengan cuidado? Porque Satanás siempre ha usado la avaricia, la codicia, el amor al dinero, ¿sí? El amor a ser vistos, a ser reconocidos, ¿sí? La gente quiere que lo vean, ¿sí? La gente se sienten felices de salir en cámara, de que le tomen fotos, de dar autógrafos, y se sienten bien. Lo terrible es que cuando llegan a sus casas se sienten mal, se sienten vacíos, se sienten extraños en esta tierra. Muchos de esos famosos se han matado. Y yo digo, pero no lo tenían todo. Como dije días atrás, es que tener dinero no significa tenerlo todo, porque curiosamente las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero, son un regalo de Dios, comenzando con la vida que usted está viviendo. Quisiera preguntarte, ¿cuánto pagaste por tu vida? ¿Cuánto usted ha pagado por la vida que está viviendo? ¿Cuánto usted ha pagado, verdad? ¿En qué mercado compró usted la salud que tiene? ¿Dónde compraste esos dos ojos hermosos? ¿Dónde compraste? No lo compramos, viene con todo incluido. Es un regalo de Dios y hay que saber administrarlo como Dios manda, como Dios quiere, como Dios espera. Amén. Entonces, Eclesiastés 12:13 es un pasaje, por ejemplo, que nos habla del hombre más rico del mundo, del hombre más sabio del mundo de aquel entonces. Estoy hablando de Salomón. Salomón, ¿verdad?, cuando fue joven, Dios le dio sabiduría, pero Dios también lo hizo el hombre más rico de su época, y no se ha levantado un hombre después de él que sea más sabio, y obviamente con todas las riquezas que él llegó a tener. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, se dará cuenta que Salomón literalmente representa al hombre que no se privó de nada, ni con sus ojos, ni con sus manos, ni con sus miembros, ¿verdad? Ni con sus oídos, no. Él lo vio todo lo que quiso ver, lo vio. Todo lo que quiso comer, lo comió. Todo lo que quiso hacer, lo hizo. Todo lo que quiso, ¿verdad?, tocar, lo tocó. Tenía todo. Pero ¿sabe? Cuando él escribe Eclesiastés 12, ya está viejo, ya es un hombre viejo. Como muchos hombres mayores que recién cuando tienen 70, 80 años les comienzan a hablar a los nietos, a los hijos. No, hijito, eso está mal. Y acá vemos, ¿verdad?, al viejo Salomón, si me permite la expresión, y no lo digo de manera despectiva, ¿verdad? Pero acá lo vemos al hombre de Dios, que después de haber cometido una serie de errores y horrores con su dinero, el hombre más sabio no usó la sabiduría que Dios le dio para su propia vida, para tomar decisiones en su propia vida, personalmente hablando. Y acá dice, en el verso 13, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¡Qué interesante! ¿Será que cuando uno ya está con 80 años, con 90 años, si es que todavía estás con vida, será que cuando ya estás más cerca a la otra que a esta, será que cuando ya estamos los seres humanos conscientes de que ya nos falta poco para irnos de este mundo, será que se nos revelan cosas que cuando estábamos jóvenes no se nos revelan, o no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta? Sin embargo, acá Salomón hace una conclusión y él dice sencillamente, teme a Dios. El todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de esto no hay otra cosa. La diferencia es que obviamente Salomón ya había vivido de todo. Como muchos jóvenes dicen, claro, tú eres viejo,
Y ahora me vienes tú a decir que yo no tome, que yo no fume, que no fornique, que no adultere, que no vaya a discotecas, que no me dé la gran vida. Claro, como tú ya te la diste, dicen muchos jóvenes a sus padres o a sus abuelos o a cualquier persona mayor que les aconseja. Pero no nos damos cuenta que si esa gente mayor ahora están con esa edad que tienen, nos dicen que no vayamos por ese camino que ellos ya fueron, ya transitaron, es porque justamente es el camino equivocado. Es el camino equivocado. Ahora, una de las cosas entonces que quiero que esta noche pueda quedar grabado en tu corazón es el entender que los hombres y las mujeres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron en común algo, ¿sí? Y es que ambos grupos del Antiguo y del Nuevo Testamento, escúchame por favor, vivieron sus presentes a la luz de una eternidad futura y no a la luz de su presente o de las cosas temporales del presente. Lea por favor su Biblia y te vas a dar cuenta que todos los hombres de Dios, escuche, con todos sus errores y horrores que puedan haber cometido, como usted y como yo, sin embargo ellos tenían algo en común. Ellos no vivieron la vida en esas épocas en función al presente que les tocó vivir, sino más bien en función a un futuro que ellos sabían que iba a venir, a una eternidad con Dios o sin Dios. Ahora, esta cosmovisión que ellos tuvieron, obviamente les permitió nunca estar o nunca llegar a ser esclavos del sistema. El dinero, escucha, el dinero, las riquezas, porque tú vas a ver David, José, Salomón y muchos hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Tú vas a ver a todos esos hombres que llegaron a tener mucho dinero. Job era riquísimo Job. José llegó a ser el segundo hombre más importante del imperio, ¿verdad? Egipcio. Pero te vas a dar cuenta que el dinero, las riquezas y los lugares de privilegio que ellos alcanzaron con la ayuda de Dios, dicho sea de paso, con el favor de Dios, nunca apartaron los corazones de estos hombres o de estas mujeres a quienes Dios llamó, ni tampoco, o sea, no lo apartaron sus corazones ni de Dios, ni del propósito que Dios les había asignado a ellos en ese entonces. Por ejemplo, David siguió levantándose de madrugada. Imagínense, David era un pastor de ovejas. ¿Quién quiere tomarse un selfie con un pastor de ovejas? En esa época era lo peor. Era un trabajo, ¿verdad?, que hacía la gente muy pobre. Y ahí estaba David siendo pastor de ovejas. Y las ovejas de su padre, ni siquiera las de él. Pero un día Dios lo manda a buscar, ¿verdad? David acude a la cita, al llamado, a la casa de su padre, donde estaba el profeta Samuel, y lo ungen, y Dios le dice a Samuel, ese es el rey de Israel, úngelo. Oiga, de mendigo a millonario. De ser un don nadie, si me permite la expresión y lo digo con respeto, de ser un don nadie, un desconocido, se convierte en el rey de una nación, en el rey de Israel, como decir ahora en el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, tú vas a ver en el libro, a través de los libros de los Salmos, vas a ver que aunque él era rey, ahora él no había dejado de buscar a Dios de madrugada. Él no había dejado, ¿verdad? Él no había reemplazado las mujeres que tuvo por el Dios que le dio la vida y el Dios que le puso, que lo sacó detrás de las ovejas para ponerlo en ese lugar de privilegio. Eliseo, por ejemplo, el profeta Eliseo, no se aprovechó de su oficio de profeta para andar, ¿verdad?, haciéndose el profeta y diciéndole a la gente, siembra acá, soy buena tierra. Mire, yo he visto con estos ojitos hombres que lamentablemente han dicho ser profetas, pero que en realidad, como se llama, ¿verdad?, lo único que han hecho ha sido sacarle dinero a la gente incauta y a gente que obviamente no tienen discernimiento para discernir cuándo un profeta es de Dios y cuándo no es de Dios. Pero lamentablemente, ¿verdad?, hoy en día hay muchos, y dicho sea de paso, no hay que escandalizarnos. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que vendrían muchos falsos profetas, falsos maestros, apóstoles fraudulentos, etc. O sea, Dios sabe. Recuerde que junto a la verdad, paralelo a la verdad, siempre, ¿verdad?, corre la mentira. Siempre que Dios levanta lo verdadero, también Satanás levanta la imitación y lo falso. ¿Para qué? Para confundir a la gente que no sabe discernir entre uno y otro.
Obviamente espero, ¿verdad?, que usted no se encuentre en el grupo de los que no saben discernir quién es un hombre de Dios de verdad y quién no lo es, o quién es un profeta de verdad y quién no lo es. Ahora escuche, Eliseo entonces no se aprovechó de su oficio como su siervo Giesí. Sí, quería aprovecharse. El otro ni siquiera era profeta, pero sin embargo ahí quería sacarle el partido. Cuando Naamán le envió ropa, cuando ¿verdad?, las personas querían darle una ofrenda al profeta, el profeta decía, no, yo no deseo que me den ofrenda, no tienen que darme usted nada, yo no, ¿verdad? Si Dios hace un milagro en su vida, ¿verdad? Es un tema de Dios, denle gracias a Dios, yo no necesito que usted me dé nada. Pero si usted lee la Biblia va a saber que Giesí, el hombre que acompañaba siempre al profeta, él sí quería. Lo que el profeta rechazaba, el otro lo buscaba. ¿No? Por eso, como se llama, que uno como pastor, como hombre de Dios, ¿verdad?, tenemos que ver también que la gente que está al lado de nosotros, ¿verdad?, no sea como Giesí, que esté diciéndole a la gente, bueno, usted le quiso dar a mi pastor esto, él ha dicho que no, pero démelo a mí. Ahora escúcheme, Daniel, por ejemplo, o José no se desenfocó. José no se desenfocó al haber sido puesto como administrador de todas las cosas materiales de Potifar, que era un hombre importante en su época. Pero tampoco se desenfocó, dejó de ser humilde, sencillo, cuando Dios lo saca de la cárcel para ponerlo como el segundo hombre más poderoso del imperio egipcio, de Egipto. No se desenfocó, siguió siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ellos vivían, como dije hace un rato, no a la luz de las cosas temporales presentes, sino a la luz de una eternidad que ellos sabían que era real. Daniel no se volvió un engreído por haber sido llamado por 3 diferentes reyes paganos. ¿Sí? En la época de Nabucodonosor, en la época de Ciro, en la época de Darío, estos reyes paganos lo llamaron a Daniel. El primero lo llamó Nabucodonosor cuando él era un joven, ¿recuerdan? Daniel capítulo 1 al 3. Y los otros reyes cuando ya fue un poquito mayor y hasta ser un anciano. Pero él siempre mantuvo perfil bajo, como diríamos hoy en día. ¿Por qué? Por la razón que les estoy diciendo. Porque ellos entendían que había una eternidad, que hay un Dios invisible pero real y que hay una eternidad, ¿verdad?, a la cual nosotros vamos a ir un día, ¿sí? Que ya la estamos viviendo acá en esta tierra, en esta dimensión, pero que un día saldremos de este cuerpo para literalmente ir a continuar, ¿verdad?, viviendo la eternidad, pero en otra dimensión y por los siglos de los siglos. Esther era una muchacha pobre, sin padres, huérfana. Sin embargo, a ella no se le subieron los humos, como a muchas mujeres se les suben los humos, cuando de repente Dios utiliza circunstancias para encumbrarlas o para llevarlas, ¿verdad?, para que ocupen lugares de privilegio. En este caso, ella se convirtió en la esposa de un rey pagano, de un imperio poderoso en aquel entonces. Pero a ella no se le subieron los humos. Ella no llegó arriba para comenzar, ¿verdad?, a visitar las boutiques de Coco Chanel, ¿verdad?, de Versace. No. Ella sabía que había llegado arriba como su primo Mardoqueo le supo recordar, para que ella sea una intercesora y para que, aprovechándose del lugar donde Dios la había puesto, ella pueda actuar como una intercesora a favor del pueblo de Israel, por una conspiración, ¿verdad?, que un malvado había tramado en contra de toda la nación de Israel. Y obviamente la vida de ella fue de mucha bendición en ese lugar de autoridad. Y por último, Moisés. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés. Mire lo que dice este pasaje. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el camello 0 kilómetros que tenía, no, en las mujeres que tenía, no, en los trajes que tenía, no, en el palacio que tenía, no. La Biblia dice que Noé, cuando fue niño, ¿verdad?, fue encontrado por la hija de Faraón en el río. Usted sabe la historia, no voy a redundar en ella. Pero lo prohijó, lo hizo su hijo y él creció dentro de un palacio.
Él era un hombre fino, él era un hombre fino, bien vestido, bien portado. Él era un hombre, ¿verdad?, que sabía, que había aprendido lo mejor de lo mejor en esa cultura. Él había sido definitivamente criado como hijo de un príncipe, de un rey, del faraón, para ser más exacto. No tenía ninguna necesidad. Sin embargo, cuando se hizo grande, dice que él tomó una decisión. Él escogió, cuando se hizo grande, ¿verdad?, escogió, ¿verdad?, sufrir con el pueblo de Dios que estaban en el desierto, que seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado. Y pastor, pero ¿cómo es posible que él haya... Yo no rechazaría tal oportunidad. Claro, muchas personas que me están viendo no rechazan las oportunidades que parecen lindas, que parecen que te van a dar un estatus económico mayor, te van a poner en la alta sociedad, ¿verdad? Porque mucha gente lo que quiere es ser parte de la alta sociedad. Y no nos damos cuenta que realmente no, en el reino de Dios no hay, no hay diferencias sociales. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira ni somos de valor, ¿verdad?, por cuánto tenemos o por lo que hagamos. Somos sus hijos y punto, y eso es lo que cuenta. Y espero, dicho sea de paso entre paréntesis, que si usted tiene 2, 3, 4 hijos, usted ame a sus hijos, ¿verdad?, sin importar, ¿verdad?, si uno le trae 20 y el otro 0,5. Que usted aprenda a amar a sus hijos porque son sus hijos, no por algo que ellos puedan hacer delante de la vista del mundo que pueda de repente redituarle a usted cierto orgullo. De pronto usted es hijo, uno de sus hijos le trae puro 20 y él es el abanderado de su colegio y usted dice, me siento orgulloso, este es mi hijo, amado en quien mi corazón tiene complacencia. Y del otro que saca 0,5, 0,6, que siempre te llaman, ¿verdad?, la directora del colegio por él, ¿no te sientes orgulloso de él? Bueno, Dios es así. Dios, ¿verdad? A Dios le agradan cuando nosotros hacemos las cosas bien, pero el amor de Dios es inalterable. Él te ama a ti y a mí, ¿verdad? Hagas lo bueno, hagas lo malo, te portes bien o te portes mal, Él te ama con el mismo tipo de amor. Pastor, ¿y cuál es la diferencia entonces entre portarse bien y portarse mal? Entre hacer o no hacer lo que agrada o lo que desagrada al Señor. Ya te dije. Es eso justamente. Dios te ama, pero obviamente Dios se agradará de lo que usted hace. Si usted hace las cosas bien, se agradará de su obediencia, de su sumisión, de su humildad, de que usted lo haga quedar bien, delante de otras personas, etc. Pero el amor de Dios es para usted como para el otro hermano el mismo. Es el mismo. Ahora escúcheme. Quiero que notes cómo Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. No me diga que usted no se ha dado cuenta que todos los pecados que hemos podido cometer aquí en la tierra han sido deleitosos. Ha sido un deleite. El pecado es un deleite. Pero no me diga que es eterno. No me diga que el pecado que usted cometió, ¿verdad?, hace un mes o ayer, hasta ahorita lo está saboreando. ¿No se da cuenta que es temporal? Moisés entendió eso. Y él entendió, por eso dije, él pudo rechazar los deleites temporales del pecado porque él tenía puesta la mirada en el galardón, en algo que son en el galardón, que representan los premios que tienen que ver con la vida eterna, que tiene que ver con la otra vida, si me permite también la expresión. No hay nada aquí en la tierra que literalmente valga la pena, hermanos queridos. Se le ha hecho tanta publicidad, ¿verdad?, a las cosas de la tierra, que estamos tan aferrados a las cosas de la tierra y que estamos tan empecinados en tratar de hacernos de las cosas de este mundo, y pasamos por alto, ¿verdad?, que, oiga, algún día, como dije días atrás también, algún día usted y yo vamos a tener que dejar de hacer lo que estamos haciendo y vamos a tener que dejar nuestro auto, nuestra casa y todo lo que hayamos conseguido. Y por último, Filipenses 2, del 5 al 8, Pablo habla de nuestro mejor ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo hombre, pero siendo hombre, se despojó de su deidad, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Ahora escúcheme una cosa. La Biblia dice en el verso 22 de Lucas 16, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ok? Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno de Abraham, porque ¿dónde quedaba el seno de Abraham? Bueno, dicen los teólogos que el seno de Abraham en ese entonces quedaba en la parte de abajo de la tierra. Abajo en la tierra estaba en un lado el seno de Abraham y en el otro lado estaba el Hades, el lugar de tormento. Y entre los dos lugares había una cima que los separaba. Las personas que estaban en el lugar de tormento, que habían muerto en sus pecados, ¿verdad? Estaban en ese lugar, en el Hades, lugar de tormento. Y los que habían confiado en Dios estaban en el seno de Abraham. Pero ninguno de los uno no podía pasar al otro lado y el otro tampoco podía pasar al otro lado. En medio de ellos había una gran cima que los separaba. La Biblia dice que murió también el rico y fue sepultado. Miren, note una cosa. Mientras al mendigo Lázaro vinieron los ángeles y lo escoltaron y lo llevaron a la presencia de Dios, la Biblia dice que el rico fue sepultado. ¿Qué significa eso? No vino nadie de recogerlo. No vinieron ángeles para escoltarlos hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre rico que Dios no lo conocía. Dios no lo conocía a ese hombre porque había vivido perdidamente, impíamente toda su vida. Ahora, este pasaje bíblico, ¿verdad?, nos recuerda una escena, o mejor dicho, una realidad que todos conocen. Seas rico o seas pobre, vas a morir. Seamos ricos o pobres, vamos a morir un día. Y otra enseñanza es que lo temporal, las cosas temporales de este mundo, un día van a ser confrontados por la eternidad, por la muerte. Ahora, voy terminando. La Biblia dice en el verso 23 que estando en el Hades, en el lugar de tormento, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. En la eternidad se cambiarán los papeles y la balanza que parecía ser injusta en la tierra se inclinó a favor de Lázaro. ¿Se ha dado cuenta? En el lugar de tormento, el rico que disfrutaba todos los días, cada día con esplendidez, banquetes y todo eso aquí en la tierra, ahora cada día está que la pasa mal allá abajo. Y el mendigo Lázaro que estaba pasando miserias y lástima y los perros le lamían las llagas, ¿verdad? Y comía las sobras del rico, ahora está que la pasa bárbaro allá, ¿verdad?, en el seno de Abraham, en esa historia. Y dice la Biblia en el verso 24 que el rico le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ahora necesita algo de Lázaro. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta historia es tremenda, porque justamente esta parábola es tremenda porque Jesucristo la usa para enseñarnos que hay una realidad. Hay una realidad que es más real, si me permite la expresión, que la realidad que usted puede captar con sus ojos físicos. Es la realidad espiritual. Es la realidad espiritual. Con esta pandemia del coronavirus y la crisis económica mundial, ¿verdad? Tanto los millonarios, tanto estos hombres, yo estaba leyendo este pasaje y me venía a la mente todos estos ricos, poderosos que están controlando el mundo y que están fabricando estas pandemias y muertes y qué sé yo, y las vacunas y qué tantas cosas. Yo digo, esta gente son como ese rico, ¿verdad? Esos han escogido disfrutar de los deleites temporales del pecado, han pensado pero han cometido un error. Han pensado en todo menos en que ellos también un día van a morir. Y aunque muchos de estos hombres ricos, ¿verdad?, nieguen la existencia de Dios, por negar la existencia de Dios, Dios no dejará de existir. Dios existe, lo creas o no lo creas. Ahora, muchos de ellos están disfrutando. Son gente genocida. Han matado gente con vacunas y cosas, ¿verdad?, como ya se está saliendo a la luz.
y hasta de repente ellos logren morir de viejo. Y muchos hombres de Dios de repente han muerto, ¿no?, a manos de ellos. Y pareciera que es injusta la vida aquí en la tierra. Y por eso que decía hace un rato, parece que fuera la vida injusta aquí en la tierra. Parece. Pero ¿sabes una cosa? Solamente parece a todas las personas que no entienden y que no saben que un día la muerte va a ser justicia, porque le dará a cada uno lo que cada uno de nosotros nos merecemos, según lo que hayamos hecho aquí en esta tierra y en esta vida. La diferencia obviamente es abismal. Hace muchos años, y con esto termino para orar, hace muchos años yo le predicaba a un hombre mayor, como de 80 años, entréguele su vida a Jesucristo. Y él me decía, pastor, aún no. Sabe que yo he tomado, no tiene idea tanto, he estado con mujeres, he disfrutado la vida. Y bueno, que venga la muerte, me dice. Es más, si me tengo que ir al infierno, me iré pues, pastor, me dice. Y yo le digo, el problema suyo es que usted piensa que el infierno es Cancún, Varadero. El problema es que usted piensa, ¿verdad?, que al infierno va a llevar su bronce y va a haber chicas rubias bonitas. ¿Sabe una cosa, mi amigo? Le digo, usted está cometiendo un grave error. Usted está haciendo el peor negocio de su vida, porque ¿de qué le sirve, le digo, cómo se van a haber disfrutado 80 años aquí en la tierra para vivir toda la eternidad en sufrimiento y tormento como ese hombre rico? Sin embargo, mucha gente, y quiero animarle a todas aquellas personas que de repente están como Lázaro, aunque por lo menos acá creo que no hay ninguna en nuestra congregación persona como Lázaro, que coma, ¿verdad?, de las migajas de la mesa de otros. Sin embargo, hay gente muy pobre y son cristianos y son hermanos en la fe. Y quiero animarles a todos ellos y a los que de repente, no siendo como ellos, como Lázaro necesariamente, están viviendo apretadamente o han pasado sufrimientos y cosas de todo tipo que pareciera como que, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué tanto he sufrido? Déjeme decirle una cosa. El día que usted esté en la presencia de Dios se dará cuenta que se va a voltear todo a favor suyo. Y en contra, obviamente, de los que supuestamente han disfrutado aquí en la tierra. Un día Dios va a hacer que todo el sufrimiento que usted o yo hayamos pasado aquí en la tierra sea recompensado con gozo, con alegría y con una eternidad al lado de Dios. En ese lugar, en ese día, se enjugará toda lágrima. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más llorar, más sufrir, porque todo será paz con Dios. Sin embargo, hay de aquellos, que están viviendo hoy en día perdidamente, disfrutando de los deleites temporales del pecado y pasando por alto que hay una eternidad. La gente se preocupa del coronavirus, pero yo le hago una pregunta. Todos los que ya han muerto con el coronavirus igual se iban a morir algún día. Y la otra cosa, los que aún estamos vivos, igual vamos a morir algún día, sea de coronavirus o sea por otro lado, no sé, de otra forma que muramos, vamos a morir un día. El punto no es si te vas con el coronavirus. El punto, ¿verdad?, no es que estés vivo. Mucha gente dice, ay, pastor, qué bueno, ¿verdad?, que no he muerto con el coronavirus. Qué bueno que el virus no ha tocado mi morada. Yo te hago una pregunta. ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Tu vida le sirve a Dios? No, pastor. Y entonces, ¿cuál es la gracia de estar con vida si no vives para Dios? Si no estás viviendo para aquel que te dio la vida, entonces, oiga, no, es un despropósito total. Y quiero que entiendas que si no te ha llevado el coronavirus, no es porque seas mejor que los otros que han muerto con el coronavirus, sino sencillamente porque Dios es paciente y misericordioso y está dándote la oportunidad de que te vuelvas a Él y arregles cuentas con Él y de que le pongas tu vida al servicio de su obra, de su reino aquí en la tierra. Me gustaría hacer una oración por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu palabra y gracias, Dios, por recordarnos a través de esta parábola que, Señor mi Dios, somos llamados a vivir aquí en la tierra, pero no, Señor mi Dios, teniendo en cuenta las cosas temporales, sino más bien las cosas eternas. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a darnos cuenta toda vez, Dios, que estemos siendo tentados
por Satanás a través del sistema, a través de cualquier cosa que sea temporal. Puede ser muy deleitoso, muy deleitosa, pero si es algo temporal y que no tiene que ver con la eternidad, Dios, ayúdanos a darnos cuenta. Cuando las cosas, inclusive que parecen buenas, pueden estar, como se llama, ¿verdad?, impidiendo, Señor, que de repente nosotros tomemos una decisión a favor de lo eterno. Perdónanos, Dios mío, Señor, por todos nuestros pecados y ayúdanos, Dios del cielo, a poder vivir aquí en la tierra, Señor, mirando siempre, Dios mío, Señor, que hay una eternidad a la cual un día, Señor, nosotros seremos llamados y todos en ese día, Señor, iremos a un lugar de acuerdo, Señor, a las decisiones que hayamos tomado aquí en la tierra y estando con vida y conscientemente. Señor Jesucristo, o Juan, mejor dicho, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe una cosa? Subraya ahí la palabra eterna. Cuando Dios envió a Jesucristo, Dios envió a Jesucristo no para salvarte de algo temporal, sino para salvarte de algo eterno, para que tú no pases la eternidad sin Él, sino más bien con Él. Oro al Señor para que tu espíritu pueda recepcionar esta verdad y tú puedas tomar una decisión ahora mismo y puedas volverte a Dios si nunca lo has hecho. Pídele al Señor perdón por la vida que has vivido. Entrégale tu corazón al Señor y ponga su confianza en la obra de Jesucristo consumada en la cruz del Calvario. Y no solamente Dios perdonará tus pecados, sino Dios hará de ti un hombre, una mujer nueva. Y para todos aquellos cristianos que estuvieron de repente distraídos con las cosas de este mundo y temporales, anímese también, ore al Señor. Pídale a Dios que le ayude a recuperarse de esa caída. Extienda su mano porque Dios la tiene extendida. Tome la mano de ese Dios que le tiene extendida la mano y no se vuelva a soltar de ese Dios, porque ese Dios, ¿verdad?, lo quiere llevar a una eternidad gloriosa juntamente con Él. Que Dios te bendiga y que tengas un día o una noche maravillosa en el Señor. Bendiciones. Muchas gracias, Dios, por habernos hablado en el día de hoy. Ahora, familia, presten toda su atención para los siguientes anuncios. Es cierto que no podemos estar reunidos presencialmente, pero comprendemos que como iglesia tenemos las siguientes responsabilidades. Puedes seguir diezmando y ofrendando a través de nuestra cuenta BCP, o puedes hacerlo mediante una transferencia bancaria. Te dejamos los números a continuación. No te olvides que tenemos nuestro servicio online todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Cita con la Vida Perú. Para los más chicos de casa, no se olviden que Iglesia para Niños está preparando un material nuevo cada semana. Nos encanta recibir las fotos de los niños más pequeños aprendiendo acerca de Jesús. No te olvides que puedes seguir sintonizándonos en Facebook como Iglesia para Niños Perú. Ahora, si tienes entre 14 a 17 años, Relevo te está esperando. Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como relevo.p y Relevo Perú. Ahí encontrarás tus horarios para reunirte vía Zoom. Si eres mayor de 18 años, Jóvenes con Propósito te está esperando. Puedes encontrarlos en Facebook como Jóvenes con Propósito Perú y en Instagram como jovenesconpropósito.p. Para motivos de oración o consejería, puedes escribirnos vía Facebook. Con mucho gusto atenderemos todos tus mensajes. Recuerden que este 21 de junio tenemos nuestra reunión especial por el Día del Padre. Somos la familia Cita con la Vida Perú y estamos para servirte.